País montañoso que limita al oeste con Turquía y al sur con Irán, Armenia reivindica una historia de 3000 años. Situada en el Cáucaso meridional, en una encrucijada estratégica entre Oriente y Occidente, con frecuencia suscitó odios y codicia. Entre 1915 y 1918, el Imperio Otomano deporta y masacra a 1 millón de armenios. En 1920, el Tratado de Sèvres confirma la independencia del país, pero esta independencia dura poco. Como resultado de otro tratado, Armenia se convierte en una república socialista soviética. Por fin, en 1991 recupera su independencia. Su territorio es ligeramente mayor al de Bélgica y está habitado por 3,5 millones de armenios. La diáspora está estimada en más de 7 millones y contribuye activamente al sostenimiento del país. Armenia. A pesar de las dificultades, este pequeño país de gran corazón logrará superar los desafíos a los que se enfrenta, gracias a la vitalidad de su pueblo. Sobre la cima del Parque de la Victoria, frente al monte Ararat, se encuentra el monumento Madre Armenia. La estatua representa el orgullo y la voluntad eterna de proteger al pueblo armenio y conmemora la victoria de 1945. En 1967, la efigie de Stalin fue sustituida por este monumento que desde las alturas parece velar por la ciudad. Ereván, capital de Armenia, está construida sobre 7 colinas y reposa sobre antiguos cimientos de 2500 años de antigüedad. En los años 20, el encargado del urbanismo, Alexander Tamanian, transformó esta pequeña capital de provincia en una ciudad moderna. Diseñó grandes avenidas y dotó a la ciudad de amplias plazas. Hoy en Ereván viven 1.200.000 personas, algo más de un tercio de la población total del país. La ciudad se sigue transformando. Hay barrios enteros en obras y numerosos proyectos de modernización. Entre el jaleo de las obras, un pequeño remanso de paz acoge un taller de música y el alma de Manuk Arutunian. Artesano, inventor, creador de sus propios instrumentos, intérprete y embajador de su pueblo, Manuk ha compartido escenario con los más grandes músicos del mundo. Violonchelista de carrera, toca 18 instrumentos más. Los armenios son todos unos genios, y como yo soy armenio, también soy un genio. No sé si me convertí en violonchelista por elección o si fue el destino. En cualquier caso, me alegro de haber optado por este instrumento que me ha acompañado y guiado en mi carrera musical. Entiendo que se le atribuye cierto carácter divino porque te hace sentir y porque transmite muchas cosas. Además, seguramente, gracias al violonchelo, he aprendido a tocar los otros instrumentos con tanta facilidad. Se dice que las personas que escuchan música tradicional y atienden a los consejos de los ancianos tomarán el camino correcto en la vida. Aquellos que reniegan de sus raíces o los que no han tratado a sus abuelos, por ejemplo, pierden el camino que conduce hacia el universo. Creo que transmitir lo que sabes es una forma de aumentar la familia y de reforzar los lazos que nos unen con los demás.
Para mí, el sonido del violonchelo es algo extraordinario, porque es el instrumento que más se parece a la voz humana. El primer instrumento es la voz humana, y cuando interpreto mis obras, las canto al mismo tiempo mentalmente e intento reproducir esa voz que escucho en mi cabeza con el instrumento que toco. Me siento feliz por haber nacido en Armenia y muy agradecido a Dios por haberme inspirado en la creación del Manjut. Lo demás es todo trabajo y dedicación. Para Manuk, la práctica del violonchelo se parece a subir al monte Ararat, muy querido por todos los armenios. Desde la independencia en 1991, la estatua de Lenin ya no preside la Plaza Oval, rebautizada como Plaza de la República. A pesar de la voluntad de cambio, el urbanismo de Ereván sigue siendo soviético. Centro de investigación y museo, el edificio del Matenadarán alberga un patrimonio extraordinario, un tesoro nacional. Aquí se conservan más de 17.000 manuscritos antiguos y unos 300.000 documentos administrativos y diplomáticos. Armenia es uno de los países con mayor cantidad de manuscritos ilustrados de la Edad Media, y el museo cuenta con los medios necesarios para proteger y transmitir esta memoria de la humanidad. Gayan Esliasian es la conservadora jefe del Laboratorio de Conservación y de Encuadernación. No tenemos derecho a dejar morir los libros. Eso sería imperdonable. Puedo asegurar con satisfacción que dentro del Matenadarán no se da esa clase de negligencia. Eso sería impensable. Estamos en el taller de restauración del Matenadarán, que podríamos describir como una especie de hospital para libros. Todos los días evaluamos su estado y los cuidamos con esmero. Pero no solo los libros, también los manuscritos y los demás documentos. Esa es la misión de este taller. Es evidente que todas estas obras, todos los documentos, representan una inmensa riqueza para Armenia. Aquí encontramos una gran variedad de manuscritos, de tratados, donde se abordan temas tan diversos como la medicina o la astrología. Todas las ciencias están representadas aquí. Es toda la cultura de nuestro pueblo la que está en estas obras, que han atravesado los siglos para llegar hasta nosotros. Es nuestro deber conservar estos textos para que las generaciones futuras puedan acceder a ellos y analicen los conocimientos que aún no han sido objeto de estudio. Al este de Ereván, sobre las estribaciones de la cordillera volcánica de Kegam, serpentea el río Asat. Armenia es un país montañoso. 3/4 partes de su superficie se encuentran entre los 1000 y los 2500 metros de altitud. Conocidas por el nombre de Sinfonía de Piedra, las columnas de basalto de Garni modelan las paredes de los desfiladeros. Estas gargantas basálticas son el resultado del enfriamiento rápido de las rocas volcánicas al contacto con el agua o el aire. La geología de Armenia está marcada por este tipo de formaciones y por recurrentes seísmos, a veces catastróficos.
A 300 metros sobre el río Asad, el templo de Garni o el Templo del Sol es el único vestigio arquitectónico de la época helenística en todo el territorio. Edificado en el año 77 por el rey Tirídates, este lugar de culto fue consagrado a la deidad pagana Mitra, dios del sol, e imita el estilo de los templos grecorromanos. De forma rectangular, situado sobre un pedestal, el templo está rodeado por 24 columnas de orden jónico. Residencia de los reyes armenios, el templo fue destruido por el terremoto de 1679 y no se reconstruyó hasta 1970. Los 3000 años de historia armenia quedan atestiguados por los anales asirios, persas y griegos. Al principio los armenios adoraban a numerosos dioses, pero con el tiempo fueron surgiendo las primeras comunidades cristianas clandestinas. Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión del Estado en el año 301. Esta decisión marcará para siempre su patrimonio arquitectónico. En la entrada del valle de Asad, el monasterio de Gegard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un conjunto de capillas, la mayoría excavadas en la roca. Fue fundado en el siglo IV por San Gregorio el Iluminador. Conocido en la Edad Media como el Monasterio de la Cueva, fue un lugar de peregrinación muy frecuentado, debido a varias reliquias, como la punta de lanza que hirió a Cristo en el costado. Las capillas rupestres se articulan alrededor de una cúpula central de estalactitas que encierran las tumbas principescas de la dinastía Prosian. Es en una de estas capillas donde el quinteto vocal Garni hace vibrar la serenidad de este lugar. Echemiadzin es la ciudad santa armenia. Aquí se encuentra la sede de su iglesia apostólica. Durante la sovietización del país y bajo el gobierno de Stalin, el clero fue sistemáticamente eliminado. La caída de la Unión Soviética permitió el restablecimiento de la iglesia. Actor determinante de la identidad nacional, más del 90% de la población solo reconoce como única autoridad al patriarca supremo, Carequines II. Él es el Católicos, es decir, el obispo principal de la Iglesia Apostólica Armenia. El pueblo armenio ama a Dios. Es un pueblo que tiene fe. En el siglo V, nuestro pueblo comenzó su primera lucha para defender su fe. En aquel momento, declaró que el cristianismo era el color de su piel. Nuestro pueblo ha conseguido superar las numerosas dificultades que ha ido encontrando en el camino, gracias a su fe inquebrantable. Los templos armenios son santuarios, lugares sagrados que tienen muchas funciones. Fueron construidos para comunicarnos con Dios, pero también sirven para acoger a los extranjeros. Es en estos lugares espirituales donde nuestro pueblo hace crecer su fe. Las iglesias siguen cumpliendo con su misión, que ante todo es una misión espiritual, porque los niños de nuestro pueblo visitan los santuarios como peregrinos. Y gracias a ellos, las oraciones se hacen eternas en esos lugares sagrados.
Al visitar esos lugares y al ver los templos, los turistas comprenden el espíritu que ha salvaguardado y preservado a nuestro pueblo. Son la energía y la resistencia propias del pueblo armenio, lo que nos ha permitido reforzar nuestra voluntad, superar los obstáculos y las dificultades, y nos ha permitido crecer en armonía con la religión. Sobre las cimas cobrizas del Arakats, a 1500 metros de altitud, la pequeña aldea de Biurakan alberga un observatorio perteneciente a la Academia Nacional de las Ciencias de Armenia. Construido en 1946 con material recuperado de los stocks del Ejército Rojo y por iniciativa del padre de la astronomía armenia, Víctor Ambarsumian, el observatorio fue durante mucho tiempo uno de los centros astronómicos más importantes de la Unión Soviética. Aquí, Víctor desarrolló sus teorías sobre la formación, evolución y actividad de las estrellas, y también se descubrieron nuevos tipos de asociaciones estelares y más de 1000 estrellas fulgurantes, avances que contribuyeron a aumentar el gran prestigio internacional del observatorio. En la actualidad posee 3 telescopios y está en proceso de renovación. Aik Aritunian, profesor de la Academia Nacional de Ciencias, es también su director. Todas las estrellas son como los seres humanos, como los animales. Nacen, viven su vida y luego mueren. En Biurakan fuimos los primeros en demostrar que en nuestra época han nacido muchas estrellas. En Biurakan descubrimos muchas galaxias nuevas muy interesantes y el estudio de estas galaxias ahora se realiza en todo el planeta, en Europa, Estados Unidos, por todas partes. Una de las contribuciones de los astrónomos armenios es, por ejemplo, el descubrimiento de la galaxia de Markarian, que se hizo aquí. Desde el siglo XI, en Biurakan, se encuentra la residencia de verano de los jefes de la Iglesia armenia, los católicos. La Iglesia y la astronomía están muy presentes en el corazón de esta ciudad. Aquí, la gente que intenta comprender el alma humana también procura comprender el alma del universo. El universo oculta muchos misterios. El cerebro humano está hecho de tal manera que siempre busca comprender todo lo que le rodea. Así que creo que todos los seres humanos quieren saber qué ocurre en el universo. Los astrónomos buscan las respuestas a todas esas preguntas. Todos los astrónomos son unos soñadores. En la llanura de Sirak, Gyumri es la segunda ciudad de Armenia. Cuesta imaginar que el 7 de diciembre de 1988, un temblor de tierra destruyera el 60% de la ciudad. Gyumri, sin embargo, conserva una buena parte de su patrimonio arquitectónico del siglo XIX, que poco a poco resurge de entre las ruinas. El arquitecto Ashot Mirzoyan lo recuerda. A pesar de todo, la época soviética evoca en mí una cierta nostalgia, porque mi infancia y mi juventud transcurrieron durante ese periodo.
Y aún hoy, cuando paseo por mi pueblo y veo las casas de aquella época, o cuando veo los símbolos, no puedo evitar sentirlos, verlos con cierta benevolencia. Lo más interesante con respecto a las construcciones antiguas de la ciudad es que han resistido dos grandes temblores de tierra. Muchas casas antiguas se han mantenido bastante estables, mientras que numerosos edificios modernos, las casas de varias plantas, no han podido soportar la violencia de los temblores. Los templos de la Edad Media están increíblemente bien construidos, llevan muchos siglos en pie. El día del terremoto yo estaba en Gukasian. Es un pueblo pequeño a unos 60 kilómetros de Gyumri. Por aquel entonces trabajaba allí como arquitecto jefe. Cuando sentí el temblor, me preocupé mucho por lo que pudiera estar pasando en mi ciudad. En aquel momento, Gyumri se llamaba Leninakan. Llamamos por teléfono, pero nadie contestaba. Nadie descolgaba. En ese momento, comprendimos que algo había pasado, algo terrible. Gyumri todavía no se ha recuperado del todo de aquel terremoto. Y aún se pueden ver muchas cicatrices. Nosotros mismos, la gente, aún no lo hemos superado del todo, no como nos gustaría. Casi todas las mañanas, o al menos con bastante frecuencia, siento una profunda tristeza, una gran desesperación. Pero durante el día recupero la confianza, porque veo que todos luchamos para mejorar nuestra vida cotidiana. Intentamos que todo sea más agradable. Muchas personas tienen ideas y desean llevarlas a la práctica y eso es importante. Los armenios estamos decididos a hacer lo que sea para avanzar. Así que por las tardes estoy más tranquilo y me digo a mí mismo que todo irá bien. Y es en ese estado en el que vivimos casi todos en Gyumri, o eso creo. En la provincia de Lori, situado a 1150 metros de altitud, el pueblo de Oksun se mece dulcemente al ritmo de las estaciones. Representa a la perfección la vida campestre de Armenia y la estrecha relación de sus habitantes con la naturaleza. En la Casa de la Cultura del pueblo, Tatev Mosinyan enseña una de las expresiones más asombrosas de la identidad armenia: la danza. Si me hubiese quedado en Ereván después de terminar mis estudios, no habría sido de ninguna utilidad a mi pueblo. Por eso decidí regresar para consagrar todos mis conocimientos y toda mi energía a mi pueblo, a través de la enseñanza de los bailes tradicionales.
La naturaleza, la gente y nuestra historia inspiran el arte de la danza armenia y le dotan de su singularidad. Las mujeres armenias bailan de una forma muy hermosa y grácil, mientras que los hombres, a través del baile, siempre se deben mostrar fuertes, físicamente robustos y dotados de una voluntad inquebrantable. El hombre y la mujer son complementarios y están representados de manera armoniosa. Esa es la base de nuestro baile tradicional. Mis padres siempre dicen que de niña yo era muy dinámica y que me gustaba trabajar en equipo. En la guardería, en primaria o en la escuela de música siempre organizaba coreografías y bailes con mis compañeros. Supongo que eso es lo que me ha llevado a volcarme en la enseñanza. En el valle de Devet, Banatzor, en la región del Lori, es la tercera ciudad más grande de Armenia, con más de 100.000 habitantes. Durante la época soviética, Banatzor se desarrolló gracias a la industria química, y a partir de los años 30 también se explotaron varias canteras de granito y cuarzo. Sin embargo, el desplome de la Unión Soviética trajo consigo el cese de casi toda la actividad. La economía armenia se hundió. En la actualidad, las ruinas de las fábricas afean el paisaje y contrastan con las sublimes cimas de las cordilleras Pambak y Basum. En otros tiempos importante centro termal, Banatzor avanza despacio y se recupera poco a poco del terremoto de 1988. A las afueras de Banatzor, un taller perpetúa una tradición prohibida durante la época soviética: la escultura de cruces de piedra o jaskars, otro símbolo de la identidad armenia. Sergei Danielian fue pintor y tuvo muchos otros trabajos antes de prosperar tras la marcha de los soviéticos. Los jaskar constituyen una antigua tradición. Es una faceta del arte armenio que no se encuentra en otras culturas y solo nosotros la dominamos. Se hacían para adornar las iglesias, para celebrar la boda de un rey o para conmemorar la victoria en alguna batalla. Los encontramos también en los cementerios. Ya sé que hay muchos países cristianos, pero esta cruz es única en su género. Es la cruz florida y solo los armenios la esculpimos. No se puede copiar un jaskar. Yo he hecho más de 500 y jamás he usado el mismo diseño 2 veces. Y si Dios me da vida para hacer 1000 más, estoy convencido de que jamás haré 2 iguales. Hoy los jaskar tienen mucha fama, pero desde 1965 hasta hoy solo había 2 personas que dominaran esta técnica. Yo comencé en 1972 y de toda la región soy el único que realiza este tipo de arte. Además, yo fundé la escuela donde intentamos recuperar la tradición y puedo decir que se está produciendo un renacimiento del jaskar. Ahora el arte de esculpir el jaskar disfruta de una segunda vida. Ya hay muchos escultores de jaskar, buenos y malos. Pero hay muchos más escultores competentes en Armenia que en ningún otro lugar del mundo.
El arte y la naturaleza se unen en el alma armenia y crean un lazo invisible entre la tierra y el cielo. El árbol disfruta aquí de un gran respeto. En los años 90 el país tuvo que hacer frente a una crisis energética y los armenios tuvieron que talar una gran cantidad de árboles para calentarse. Orgullosos de su medio ambiente, los armenios protegen y reforestan sus bosques. De hecho, la fundación americana Armenian Tree Project desarrolla un trabajo colosal y dirige varios viveros. Aquí, Émilie Kalyan puede combinar la realización de un sueño con su pasión por la ecología. Nací en Estados Unidos, pero uno de mis abuelos es armenio. Cuando vine aquí la primera vez fue como un sueño hecho realidad. No sabía cómo sería ese sueño. Pero ese cuarto armenio se ha hecho mucho más fuerte que los otros 3 cuartos. Y fue algo muy especial eso de venir y encontrar a otros armenios. Y saber que teníamos las mismas raíces, la misma sangre. Ahora ha llegado el momento de replantar en Armenia. Plantar árboles para el futuro. Ese es nuestro trabajo. En los últimos 20 años hemos plantado 4,5 millones de árboles. Por lo general escogemos pueblos que necesitan esos árboles. Estudiamos bien si hay agua, si la tierra es buena para plantar. Y además, hablamos con la gente. Lo primero es saber si la gente quiere de verdad que plantemos esos árboles. Otro de nuestros objetivos es concienciar a la población, sobre todo a la gente joven. Nos apoyamos mucho en los chavales para que ellos convenzan a sus padres, porque estos nacieron en la era soviética y no saben nada de medio ambiente. Es demasiado pronto para hablar de resultados biológicos en los bosques, pero resulta evidente que Armenia ha cambiado. Después de 20 años se ven algunos resultados y eso nos da esperanzas para los próximos 20 años. Al principio, cuando llegué a Armenia, solo sabía decir buenos días, soy armenia y el color violeta. Nada más. Pero desde entonces he aprendido rápidamente el idioma y soy la única de mi familia que puede hablar en armenio con mi abuelo. Y eso le encanta, y a mí también. Me siento orgullosa de mí misma porque he conseguido algo importante para mí, algo que me ha ayudado a descubrir mis raíces armenias. A orillas del lago Sevan, el pueblo de Noraduz, y más concretamente su cementerio, acogen la colección de Jaskars más importante del país. Dividido en 2 zonas, la parte antigua alberga cruces de piedra que datan desde el siglo IX hasta el XV. Según una leyenda local, los habitantes vistieron las cruces para que parecieran los soldados de un numeroso ejército, y así amedrentar a las divisiones de Tamerlán, que marchaban sobre la región. La estratagema, siempre según la leyenda, funcionó a la perfección. A 2.000 metros de altitud, el lago Sevan es uno de los lagos de montaña más altos del mundo. Con sus 1.500 kilómetros cuadrados, representa un 5% del territorio nacional. El lago fue objeto de numerosos proyectos durante la época soviética. Se quería regar las tierras que rodean Ereván y producir electricidad.
El desvío de sus aguas, sin embargo, provocó un descenso de su nivel de 19 metros. En la actualidad, gracias a cierta normalización de la situación energética, el proceso parece que se está revirtiendo. Abandonamos el lago para viajar hacia el sur del país, siguiendo la magistral cordillera de Bardenis, por el paso de Selim. Las caravanas de la Ruta de la Seda tomaban este camino en la Edad Media. En aquella época, el paso de Selim era uno de los grandes ejes del comercio norte-sur, que unía el mundo árabe persa con los países del Cáucaso. Entrada a la región de Bayotzor, Areni es una localidad vitícola. Los descubrimientos arqueológicos sitúan en Armenia la patria de la uva, el lugar de origen de la viña cultivada. Hasta el momento se estima que su origen data del 8000 a.C. En esta zona aislada donde abundan las cuevas, se puso en marcha un proyecto arqueológico con el objetivo de datar la aparición de la vid y el vino. En el año 2007, un equipo excavó en una cueva y sacó a la luz un cráneo y vasos llenos de semillas de uva. La datación no ofrecía dudas. Año 8000 a.C. En mis sueños, siempre hay una cueva donde realizamos un gran descubrimiento arqueológico. La historia no se detiene en el vino, todo lo contrario. La arqueóloga Dina Zardarian forma parte de ese proyecto. Soñaba con encontrar algo bien conservado, algún objeto que la gente usara por aquel entonces, y lo logramos. Por lo general, cuando excavamos en un sitio arqueológico, nunca encontramos materia orgánica. Aquí, gracias al microclima de la cueva y a la espesa capa de limo que la cubre, hicimos unos descubrimientos extraordinarios. Me siento muy afortunada por haber trabajado aquí aquel día y por haber participado en el hallazgo. Primero encontramos una zapatilla de cuero en el año 2008. Se encontraba en el fondo de un pozo que estaba cubierto por una piedra. Conocemos el tipo de calzado que usaban las personas que vivieron durante el periodo calcolítico, la edad del cobre. El descubrimiento no es solo importante para Armenia, sino para la comprensión del periodo calcolítico en todo el mundo. Si comparamos los resultados de los estudios realizados sobre este periodo en Mesopotamia, vemos que los descubrimientos son diferentes a los nuestros. No encontraron ropajes, ni calzado, ni objetos de madera. Nosotros, en cambio, sí. Este es uno de los descubrimientos más importantes de la cueva. Se trata de un lagar de vino que se desenterró en agosto del año 2007. Aún hoy en día es posible encontrar sistemas similares en algunos pueblos armenios. Cada una de esas estructuras de arcilla contenía el cráneo de una mujer joven. Estas jóvenes, de entre 7 y 15 años, morían de forma violenta. Eran sacrificadas. Los huesos se hervían y luego se metían en estas vasijas. Se trataba de un ritual estrechamente relacionado con el vino. Procesar todo lo que hemos encontrado en estas excavaciones nos llevará más de 100 años. Me gustaría mucho encontrar un objeto con la primera inscripción escrita jamás.
Quiero encontrar una inscripción que se considere la evolución de los jeroglíficos sumerios o algo escrito con letras primitivas. Eso es lo que me gustaría. Es mi sueño. A escasos kilómetros de la gruta de Areni, en un largo desfiladero de paredes rocosas, se alza el monasterio de Norabank de Amagu, literalmente el monasterio nuevo. Construido entre los siglos IX y X, el complejo fue ampliado y refundado durante los siglos XII y XIV para convertirse en el mausoleo de los príncipes Orbelian, señores de la región. La presencia religiosa se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando se produjo un terremoto que causó numerosos daños al edificio. En 1931 otro temblor de tierra lo castigó nuevamente. Restaurado y abierto al público, Norabank es una de las 5 mayores atracciones turísticas de Armenia. Karahuns es un conjunto de cientos de piedras de basalto dispuestas en vertical. Algunas están perforadas en un extremo. Este lugar es conocido como el Stonehenge armenio. Poco estudiado, aún oculta muchos misterios. Sin embargo, sí se sabe que se trata de un observatorio consagrado a la observación del movimiento de los astros y a la medida del tiempo. Los agujeros en las piedras parecen orientados de manera muy precisa hacia ciertos puntos en el horizonte. Se pueden observar las fases de la luna y la salida del sol en los solsticios. Lugar de culto al sol, Karahuns fue construido hace 6.000 u 8.000 años. Los monasterios fueron durante muchos siglos centros culturales, pero las vicisitudes de la historia y de la geopolítica causaron su declive. Ahora constituyen los principales centros de atracción turística de Armenia. El monasterio de Tatev, literalmente que tiene alas, ha recibido muchos cuidados y atenciones por parte de las autoridades. Su objetivo, revivir la vida monástica y desarrollar la economía de las aldeas que lo rodean. Aik Melkonian está a cargo del desarrollo del turismo en este complejo monástico situado a 1.500 metros de altitud. Pero antes de poner en práctica el proyecto hubo que realizar un gran logro tecnológico. Este teleférico está inscrito en el libro Guinness de los récords por realizar el trayecto más largo de ida y vuelta sin paradas intermedias. Funciona sin paradas, y eso ya es un gran logro. Pero es que además se construyó en un plazo muy corto de tiempo, en solo 10 meses. Recorre un cañón muy grande, de 2,7 kilómetros, sin ningún soporte intermedio. De modo que es todo un logro de ingeniería. Este teleférico no es un problema para el monasterio, más bien todo lo contrario, porque gracias a él vamos a restaurar el edificio. Así los monjes volverán a ocuparlo, y con ellos la vida espiritual quedará restablecida. Además, durante ciertas horas del día se permitirán las visitas turísticas. De esta manera los visitantes podrán conocer el monasterio y también asistir a la vida monacal de este lugar sagrado. Naturalmente, todo esto ha hecho que las aldeas de alrededor revivan y que la región sea más dinámica. Y todo gracias a la construcción del teleférico, que ya supuso la creación de un gran número de puestos de trabajo. El teleférico ha supuesto una gran oportunidad para muchos aldeanos. Algunos trabajan en él y otros lo usan como medio de transporte. Además, los productores locales pueden vender sus productos a los turistas, y eso es algo inédito aquí, porque antes nadie venía a esta región, el comercio turístico no existía. Tatev se ha convertido en un ejemplo a seguir para otras regiones del país. Esas zonas pueden aprovechar nuestra experiencia y no repetir nuestros errores. Aún nos quedan muchos obstáculos por superar, pero los mayores ya los hemos dejado atrás. Aik
ha elegido la fotografía para expresar su amor por el país y por sus habitantes. Fotografío sobre todo a ancianos, a los que se van, a los que mueren, la generación que se apaga. A través de las fotos quiero dejar constancia de la experiencia que han acumulado a lo largo de sus vidas y que se ve en sus arrugas, en la dura expresión de sus rostros. Son testigos de nuestro pasado y nos dejarán para no volver jamás. Su desaparición será una pérdida inmensa para todos. Los surcos excavados por la naturaleza son las arrugas de la tierra. Están presentes en los valles y montañas que jalonan el país. Son las arrugas que encontramos luego en el rostro de las personas, también provocadas por el clima cambiante, que puede pasar de un sol reluciente a fuertes lluvias. Es el país entero el que se refleja en sus rostros. Si hay una actividad especialmente querida por los armenios es la apicultura. Prácticamente no hay una familia que no posea colmenas para su consumo personal o para ganar un dinero extra con la miel. En Lisk hay un centro dedicado a proteger a una especie armenia en vías de extinción. Las colmenas se pintan de diferentes colores para que cada abeja sepa reconocer su colonia. En los últimos años se están llevando a cabo campañas para proteger el patrimonio genético de estas abejas. Ashot Pogosian ha trabajado siempre en este sector. Ganó la medalla de oro de la agricultura por la cría de abejas reina. De pequeño ya pasaba mucho tiempo en compañía de las abejas. Nos ofrecieron unas colmenas y muy rápidamente comencé a interesarme por la apicultura. Poco a poco se fue haciendo evidente que esto era lo que quería estudiar y a lo que quería dedicarme. Así que me he pasado toda la vida entre abejas. En 1973 se descubrió una especie nueva de abejas con un genoma único que solo existía en Armenia. Fue en Sunik, concretamente. Se trata de la abeja amarilla de Armenia. En esa época se creó un centro de investigación experimental en la región de Agarak-Karchevan, a 2 kilómetros de Agarak. Gracias a los trabajos de investigación y a una selección muy minuciosa, consiguieron recuperar la abeja amarilla armenia. Se trata de una especie única, primero por su fertilidad muy elevada, pero también porque sus antenas son más largas que en las demás especies armenias. Todo el mundo está de acuerdo en que las abejas son muy sensibles a los factores externos, sobre todo a las condiciones medioambientales. La industria minera o el tratamiento de los árboles con productos químicos son con frecuencia determinantes en el desarrollo de las abejas y a veces pueden provocar importantes pérdidas. Si las abejas llegaran a desaparecer, evidentemente sería un desastre para los apicultores, pero, peor aún, todo el ecosistema quedaría tocado, porque las abejas participan activamente en la polinización de los árboles frutales. Por eso, hemos puesto en marcha una serie de medidas pensadas para evitar su desaparición, porque la apicultura es una de las ramas más importantes de nuestra agricultura. En Armenia nos gusta mucho la miel. Yo no creo que haya nada mejor.
Aquí está considerada como un gran alimento, superior a todos los demás. Estoy hablando, claro está, de la miel buena, de la miel que todo el mundo puede consumir, desde la gente mayor a los niños. Sí, la verdad es que la miel es muy importante en Armenia. Las escarpadas montañas y los vastos bosques del soberbio Parque Natural de Chicago dejan paso a un paisaje muy diferente a medida que nos vamos acercando a Irán. Megri está próxima a la frontera con Irán. Se despierta lentamente del letargo en el que la dejaron los soviéticos y solo ahora comienza a soñar con días mejores que la hagan revivir su rico pasado comercial y fomenten su vocación de puente entre Oriente y Occidente. Según la leyenda bíblica, el arca de Noé encalló en el monte Ararat y el ciclo de la vida pudo iniciarse de nuevo. Armenia extrae fuerzas de su historia y de sus raíces para encaminarse hacia un nuevo renacimiento.